Hace algunos minutos estábamos con Hugo Lavado, decano de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián, y nos decía, a pesar de que esta carrera, o en general las carreras relacionadas con los negocios, con las ingenierías, tienen mucho de números, también están con un énfasis importante en el trabajo con las personas, en saber relacionarse, y eso en enfermería es algo sumamente importante. Quiero saber cómo se lleva eso y cuál es el énfasis que le da la Universidad de San Sebastián dentro de esta mirada a la carrera de enfermería. La Universidad de San Sebastián le da una tremenda importancia a lo que tiene que ver la preparación del alumno que estudia enfermería profesional para poder relacionarse de una forma óptima en el cuidar a la persona, que es el quehacer básico de la enfermería. Tiene que ver con preocuparse del todo integral del ser humano, no solamente de su físico, sino que también de su aspecto psicológico y mental. Y eso es el foco primordial que nosotros estamos poniendo en la formación de esta enfermera. Las técnicas son súper importantes, son súper necesarias que se conozcan y se aprendan, técnicas de punta, pero también la comunicación. La comunicación es un gran tema, tan manoseado que por manoseado pensamos que lo conocemos todos, y efectivamente hemos comprobado que es complejo comunicarse con personas enfermas es más complejo. Entonces es un gran desafío formar bien a personas para que puedan ser buenas enfermeras. Conversamos con Macarena Valdés, decano de Enfermería aquí en la Universidad de San Sebastián. Seguimos desde el campus de Bellavista despejando algunas de las dudas de esta carrera que aparece con muchísimos interesados, así que también los invitamos a que vayan haciendo sus preguntas a través de la web uss.cl. Hay muchas preguntas que tienen relación también con cuáles son las características que debe tener un alumno, un estudiante, para decidirse por enfermería, por ejemplo, en vez de medicina. A ver, te voy a tratar de explicar algo que a mí me ha sido complejo de diferenciar por muchos años. No es un tema fácil, pero he llegado a la conclusión de que el tema diferenciador es el siguiente. El médico se forma para curar, ¿ya? El médico busca un fin, tiene una meta que es la de poder curar al enfermo. La enfermera es el profesional que acompaña en el proceso de cuidar, que involucra muchas veces el proceso de curar, pero además muchas veces también involucra el proceso de acompañar la salud. Lo que quiere decir que tú tienes una opción de hacer que las personas que están a cargo tuyo como enfermero o enfermera tengan cada vez más y mejores posibilidades de estar más sanos. La OMS define salud como el mejor posible estado de bienestar, ¿ya? Entonces, enfermería es más amplio y significa mejorar al que está bien, mejorar al que está regular y mejorar en lo posible de cuidar al que está ya en las últimas etapas de su vida. Es todo un proceso y un largo proceso. Nos preguntan aquí, ¿qué puedo hacer? Dice, si no tengo todo el dinero para estudiar. Estuvimos conversando hace algunos minutos con Anita Pellegrí, que es de la parte de admisiones, directora de admisión, y nos contó que hay distintas becas a las que se puede acceder. Les quiero recordar, hay becas por excelencia académica, también deportivas, familiares, ligadas a las instituciones, también de vocación de profesora, así que hay muchas alternativas que las pueden ir chequeando también a través de la web. Y en particular con enfermería nos preguntaban también cuántos cupos hay disponibles en una carrera que debe tener una alta demanda pensando en la admisión 2011. Tenemos para Santiago en este momento la opción de 100 cupos. Es un poquitito más porque hay algunos cupos que son especiales, pero neto tenemos 100 cupos, por lo tanto tienen que apurarse, tienen que venir rápido y buscar su espacio, porque sin duda va a haber competencia y va a ser interesante competir. Macarena, frente precisamente a uno de los énfasis de esta carrera que tiene que ver con el trato y con la humanización en el fondo del trabajo dentro de la medicina a través de la enfermería,
No nos podemos olvidar que cuando uno está acompañando a un enfermo, uno tiene un familiar que se enfermó, es finalmente con las enfermeras con quien uno trata y es la comunicación con el médico indirecta, porque en realidad esto pasa a través de las enfermeras. ¿Cómo también se preparan los alumnos para esto? Te comenté que el tema de la comunicación es el gran tema de la enfermería. ¿La comunicación con quién? Con el paciente, la comunicación con la familia del paciente, la comunicación o intercomunicación entre el médico y la familia y el paciente. ¿Cierto grado de contención también en algún momento? Sin duda, sin duda. Hay que aprender a conocerse bien para ser un buen profesional de enfermería, porque solamente en la medida que tú te conoces bien puedes tener la opción de comprender, de acompañar, de contener. Si no, arriesgas de empezar a ser medio como un autómata, y no queremos enfermeras autómatas, queremos personas involucradas, comprometidas. Eso es. Ahí me imagino algunas de los ramos dentro de esta carrera que son fundamentales. ¿Nos puede contar acerca de estos? ¿Cuáles son los ejes en términos ya académicos que son necesarios también para poder enfrentar la carrera de enfermería? Hay todo un eje básico que es de ciencias. Enfermería se define como una profesión de ciencia y arte. El arte de cuidar y la ciencia en la que se sustenta el cuidado. De manera que los 2 primeros años hay bastante de ciencia. Y luego comienza el proceso de enfermería propiamente tal, que es cuando empezamos entonces a enseñarle en la base de la ciencia el arte de cuidar al paciente o a la persona en su vida real, en el todos los días, tanto en el hospital como en el consultorio o como en la comunidad, tanto en la salud mental como en la salud física, ¿no es cierto?, en la salud de los colegiales, en los escolares, la salud comunitaria, hay miles de áreas y eso es otra cosa linda de la profesión, tiene una cantidad enorme de posibilidades. El hecho de que el 98% de los estudiantes que se están graduando, ¿no es cierto?, de enfermería tengan al día siguiente de graduarse trabajo, está hablando de la necesidad reconocida desde el punto de vista social de la carrera de enfermería. Hay una demanda a modo país de esta carrera de profesionales de la enfermería que es real. Absolutamente. Y es más, no solo dentro de Chile, es global. En todas partes está sintiéndose fuerte esta necesidad de la enfermera profesional bien formada. Así que hay una cantidad enorme de posibilidades. Hablamos de las enfermeras, pero también hay los enfermeros. Uh-huh. Pocos, pero hay algunos, ¿no? ¿Cómo va? No, ni tampoco. Cada vez más, cada vez más el joven ve y percibe como una preciosa posibilidad de realización profesional su rol como enfermero. Así que no, hay muchísimo. Me imagino que también hay ciertas características físicas que son absolutamente útiles y que son necesarias dentro de la diferenciación entre una mujer o un hombre que estudia enfermería. ¿Qué pasa con el tema físico, con la fuerza, con todo eso? Me imagino que para los hombres es algo bastante más sencillo. Absolutamente. La enfermera terminamos siendo fuertes por distintas razones, también porque tenemos que tener fuerza física, pero sin duda un joven, un chiquillo, va a tener una cantidad de ventajas. De hecho, hay muchos campos laborales que prefieren el hombre enfermero en este momento, como sería, por ejemplo, donde hay traumatología, donde hay que trasladar en pabellón de operaciones, en psiquiatría. Psiquiatría requiere donde hay que contener pacientes, mucho de la fuerza también y física. Entonces, sí, hay lugares que casi privilegian al varón. ¿Cómo es la imagen afuera del país de las enfermeras o los enfermeros chilenos? Óptima. Yo lo puedo decir en primera persona. Yo tuve la experiencia de trabajar en Estados Unidos muchos años y para eso tuve que revalidar mis estudios aquí en Chile y los pasamos, pero facilito. Había mucha competencia y yo tenía mucho susto y cada vez más enfermeras se dan cuenta de la calidad de la formación de enfermería en Chile. Es muy buena. Pensando en eso también, me imagino que la opción de estudiar otros idiomas se vuelve también importante para poder también optar a estas posibilidades.
Exactamente. La gran barrera para nuestros estudiantes es de que tomen conciencia de la necesidad de estudiar un segundo idioma, porque abre puertas tanto en su formación acá en Chile para poder acceder a bibliografía y literatura en español, como también para poder ir a hacer posgrados o estudios, ¿no es cierto?, de especialización en otras partes. Macarena, nos preguntan a través de la página de la uss.cl cuáles son los puntajes de corte, por ejemplo, en la carrera de enfermería. Aquí dice en Santiago, aquí está, 580 puntos se corta acá en Santiago, ¿no? Ahí está también. Preguntan en las sedes de Concepción, también hablan de, quiero saber para cambiarme, ¿qué pasa con algunos que tal vez entran en enfermería y quieren cambiarse para medicina? ¿Es algo que ha ocurrido en la carrera en algún momento? No es fácil el salto de medicina a enfermería, o sea, de enfermería a medicina, como no es tampoco de técnico superior en enfermería a enfermería. ¿Y el por qué? Es porque las bases en las que se sustentan los estudios de las distintas profesiones son distintos. Entonces, cuando llega el momento de reconocimiento de asignaturas, en verdad es bajísimo, es casi nulo o ninguno. Entonces, es verdad que hay que ser honesto y no es posible desde enfermería saltar a medicina, a no ser que tengas la opción por el puntaje de repostularte a medicina. Como ahora la PSU vale 2 años, entonces podría ser que fuera un intento, pero no traspasar o reconocer asignatura. Estamos conversando con Macarena Valdés, decana de Enfermería de la Universidad de San Sebastián, despejando algunas de las dudas, sobre todo en términos vocacionales. Es una carrera muy linda, es una carrera que tiene que ver no solo con la relación con la medicina, con la salud desde ese punto de vista, sino también con la comunicación, la contención, y que ha sido uno de los puntos también importantes. Macarena, para quienes recién se están conectando con nosotros, ¿cuáles son los requisitos básicos de alguien que desea estudiar enfermería? El sentir que se tiene un interés por las personas, por ayudar, por acompañar, por cuidar, por ser un profesional científico, estudioso, interesado en la investigación, pero por sobre todo una persona interesada en el aspecto humano, en la persona como ser humano. Lo demás se adquiere, no es necesario, pero esas condiciones son básicas. ¿Cuál es la relación que van teniendo los alumnos con el campo laboral? ¿En qué momento se empiezan ya a involucrar? Recuerdo en alguna de las entrevistas previas donde me contaba acerca de la necesidad de que estén preparados y no de empezar a probar o a ensayar con los enfermos, sino que ya lleguen preparados. ¿Cómo se genera todo este proceso? Este es un proceso que parte por las ciencias básicas, como yo decía, que es un poquito menos alucinante porque es bastante estudio y es necesario que así sea. Y luego comienzan a formarse en laboratorios, en donde aprenden técnicas de enfermería, pero de una manera segura, para que cuando lleguen a los campos clínicos no arriesguen la vida o la seguridad de las personas, de los pacientes. Y va en forma progresiva. En la medida que disminuyen las ciencias, los estudios de ciencias, van aumentando las prácticas. Y una vez que ya ellos dan un examen de pregrado, un examen de preclínica que los deje capacitados para poder actuar y trabajar con pacientes, ellos comienzan a actuar en campos clínicos y ahí ya entonces la cosa va en serio. Ahí tienen que estar bien seguros de que las cosas las saben hacer. Igual van con profesoras que los acompañan el 100% del tiempo en campo clínico para no arriesgar, ¿no es cierto? Porque hay un principio ético que no sería lícito poder dejar que sea riesgoso el que alumnos trabajen con ellos.
Hemos conversado con Macarena Valdés, decano de Enfermería. Estamos en la Universidad San Sebastián, en el campus de Bellavista, despejando distintas dudas. Macarena, gracias por estar con nosotros. Algunas palabras antes de despedirnos para todos los futuros o futuras enfermeras que a partir ya de la próxima semana empiezan a llegar a matricularse. Que vengan contentos, que vengan inspirados, que vengan llenos de energía para acceder a una formación que solamente los va a hacer sentirse felices de haber elegido a enfermería como su profesión. De verdad es una forma de realización personal preciosa y yo creo que hay que nada más que venir y participar con nosotros en la Universidad de San Sebastián. Decidirse entonces a ser enfermeras y enfermeros con orgullo. Gracias por estar con nosotros, nos conectamos en algunos minutos más, seguimos despejando dudas vocacionales y de carreras en la USS.